Eh, bueno, entonces, bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a este viernes de soluciones sostenibles. Eh, Hoy nos acompaña Mauricio Villaseñor. Él es ingeniero civil de la Universidad de Chile y tiene un MBA de la Arizona State University. Mauricio trabaja en EDP Chile desde el 2014. Tiene 10 años de experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos de eficiencia energética, energías renovables, cambio climático y desarrollo sostenible. Ha liderado pues unos programas en Chile pues en temas de eficiencia energética y también ha apoyado al gobierno como asesor en temas de cambio climático e instrumentos de precios al carbono. Y en los últimos años se ha involucrado activamente pues en temas de carbono en el entorno construido, desarrollando una plataforma para estimar la huella de carbono de edificaciones, que pues es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, que es la plataforma Rucaru. Y pues la idea es que pues Mauricio nos va a contar cómo funciona la plataforma y cómo pues esta es una herramienta que nos puede facilitar el cálculo de emisiones en las edificaciones. Entonces, bueno, pues bienvenido Mauricio y te cedo la palabra. Gracias, Melissa. Gracias por la invitación y por esta colaboración que tenemos con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Muy buenos días a todos para la gente que está en Colombia y buenas tardes ya para la gente que está en Santiago y en otras latitudes. Siempre es un agrado poder conversar de temas de sustentabilidad asociados a la construcción. Y como bien mencionó Melissa, hoy día me gustaría poder transmitirle lo que hemos estado haciendo en temas de huella de carbono para el sector de la edificación, no solo en Colombia, sino que también a nivel latinoamericano. Y yo creo que voy a compartir mi pantalla. Me parece bien que ahora todos estén con sus cámaras y micrófonos apagados por el tema del sonido, pero sí me gustaría, Melissa, yo sé que tenemos aproximadamente una hora, yo creo que la presentación va a durar unos 30 minutos, y luego sí me gustaría que ojalá se genere un intercambio, poder verlos, poder escucharlos también y ahí armar una ronda de preguntas. Pensaría que se puede, mientras tanto, ir escribiendo preguntas en el chat y luego eventualmente, Melissa, tú moderas esa parte y generamos un intercambio. Así que voy a Sí, tratar perfecto. de compartir mi presentación. Me comentan si lo están viendo. Sí, ya se está bien. Ya, ahí se ve bien, ¿cierto? Sí. Perfecto. Acá. Entonces, el objetivo justamente es poder mostrarle y socializar la plataforma Rucaru, que nos permite evaluar la huella de carbono en edificios, pero sin antes pasar por un poco, como primera parte, el contexto metodológico conceptual en torno a lo que es la huella de carbono en el ciclo de proyectos de construcción, luego entrar un poco más en detalle de mostrarles nuestra plataforma, los avances a la fecha y obviamente terminar con algunos ejemplos. Simplemente contarles que desde BP Chile estamos involucrados en el proyecto CELA, que justamente es el que nos permite este vínculo y esta alianza con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, pero también con actores en México, Ecuador y Perú. EBP Chile obviamente tiene su sede en Santiago, yo estoy hoy día acá, pero estamos trabajando muy fuerte y en estrecha colaboración con distintos países de la región, así que creemos que hoy día para estos temas no existen fronteras y podemos obviamente conversar y vincularnos de cara al futuro. Como temas de contexto, es súper importante destacar que las edificaciones son hoy día un contribuyente relevante a las emisiones de gas de efecto invernadero y obviamente tienen que ser parte de la solución. Hoy día los compromisos de carbono neutralidad que han adoptado gobiernos y que están adoptando distintas empresas. Ayer estaba en un evento de Race to Zero, por ejemplo, con un gobierno local acá en Santiago. Necesitan que se genere un cambio profundo en la cadena de valor del sector de la construcción. No podemos seguir construyendo y pensando y diseñando proyectos de la forma en la que se hace hoy día, porque si no, no vamos a conseguir la meta.
Por otro lado, el sector de la construcción no cuenta con información de base sistematizada y parametrizada para las emisiones en los distintos proyectos, tanto nuevos como existentes, y ahí es donde creemos que está el punto de partida, y un poco esta presentación y nuestra plataforma responde, yo diría que a estos dos objetivos, de uno muy de corto plazo, que es generar líneas base, y otro de mediano plazo, que es acompañar a desarrolladores de proyectos a transitar hacia construcciones con menores índices de emisiones por unidad de superficie o eventualmente por el indicador que queremos trabajar. Para hacer un doble clic sobre qué significan los impactos del sector de la construcción hoy día, no solo en emisiones, sino que también es obviamente un actor que contribuye aproximadamente en el 35% de la energía que se consume. Estos son promedios internacionales. También es un actor que participa en la generación de residuos de construcción y demolición, y demolición, 35%, y eventualmente el 20% del consumo de agua dulce. Acá yo diría que donde vamos a invertir más tiempo, que es cuál es la incidencia de las emisiones en el ciclo de vida de un proyecto de construcción. En primer lugar, entendamos el ciclo de vida de una construcción desde los productos o materiales que conforman parte de los distintos elementos constructivos del edificio, el proceso de construcción propiamente tal. Una vez que el proyecto se termina de construir, entra en etapa de operación, sea que yo voy a vender apartamentos, que voy a operar una universidad, que voy a ser dueño de un edificio comercial, un centro de educación o un centro de salud. Yo tengo un periodo de uso, y este periodo de uso por lo general se proyecta entre 60 a 100 años de vida útil, y al final del ciclo de vida de un proyecto, este puede entrar en etapa obviamente de sustitución, renovación o también fin de vida y demolición. Hemos visto que en Latinoamérica somos un poco también, lo digo en el caso de Chile particularmente por el tema sísmico y todo, pero por lo general no hay tanta conservación patrimonial, y eventualmente uno lo que hace es que termina demoliendo y reconstruyendo proyectos. Entonces, este primero es el ciclo de vida del proyecto, quiero que para todo esté claro, y luego, ¿cuál es la incidencia de las emisiones? En primer lugar, tenemos emisiones, que son un número significativo, que están asociadas a los materiales, y es un poco las emisiones que van desde la cuna hasta la puerta de los centros de distribución de los proveedores de hormigón, de acero, de cerámicos, en fin, de vidrio, de todos los materiales que inciden en un proyecto, ladrillo, eventualmente, etc. Luego tenemos las emisiones que están asociadas al proceso constructivo propiamente tal, que son principalmente emisiones que van del transporte de los materiales desde los puntos de distribución hasta la obra en sí, hasta el punto de emplazamiento, y eventualmente los procesos de transformación de energía que se producen dentro de una obra para llegar al producto final, que es el edificio construido. Luego, en la etapa de operación, tenemos múltiples consumos de energía operacional que a la vez arrastran una huella de carbono. La iluminación, eventualmente los sistemas de climatización, aire acondicionado, equipamiento, ascensores, cajas, escaleras mecánicas, en fin, dependiendo del tipo de edificio, yo voy teniendo consumos de energía que a la vez se traducen en emisiones. Y obviamente estos van de manera anual, reportándose según el uso del edificio. Pero también tenemos emisiones asociadas a incidencia de recambio de materiales. Por ejemplo, yo tengo que, no sé, pues si trabajo o mi proyecto es un edificio residencial, eventualmente yo como dueño de la vivienda voy a querer en algún momento del edificio renovar el piso, renovar algún artefacto, volver a pintar. Esas son emisiones que están asociadas nuevamente a materiales y a procesos de transformación de energía, no de consumo operacional, sino que de energía embebida, que van dándose en distintos puntos del ciclo de vida del proyecto. Y finalmente, en la etapa de fin de vida, eventualmente si yo demuelo el edificio, voy a llevar los desechos de la construcción a un sitio autorizado de disposición final, y ese transporte, ese acarreo, esa metanización de la basura luego en un relleno sanitario, me genera nuevamente emisiones. Eso un poco la incidencia de las emisiones en el ciclo de vida del proyecto, y es lo que definimos conceptualmente como carbono incorporado, en el caso de las gráficas que se ven ahí con este color morado. Yo espero que en la pantalla puedan distinguir los colores tal como lo estoy viendo yo. Y por otro lado, el carbono operacional, que es principalmente el que está asociado al consumo de
energía transformada a emisiones y el consumo de agua transformado a emisiones en la operación de la edificación. Todo esto es un poco lo que me genera el marco metodológico del cálculo de la huella en el ciclo de vida de un proyecto, y por lo general la literatura les coloca nombre, que son estos distintos módulos que ustedes pueden ver acá abajo. La fase asociada a productos tiene módulos de la A1 a A3. No quiero, hoy día el objetivo de esta presentación no es entrar en este detalle técnico, podemos generar posiblemente futuras instancias de llevarlo a un nivel un poquito más académico, pero me quiero centrar en lo práctico. A1 a A3, A4 a A5, lo que está asociado principalmente al transporte y a los procesos de transformación de energía. Luego, B1 a B5 son emisiones de carbono incorporado durante la vida útil, y eventualmente B6 y B7 son emisiones operacionales durante la vida útil, para cerrar con esta etapa que es de C1 a C4, que es el final de vida. Espero que hasta aquí vaya muy claro, porque yo diría que esta lámina era la más relevante de la presentación para poder seguir avanzando. Ahora nos preguntamos, tenemos carbono incorporado, tenemos carbono operacional. ¿Cuál es un poco la diferencia y por qué hoy día yo diría que el carbono incorporado está tomando tanta relevancia? En la medida que las edificaciones, y sobre todo en el contexto latinoamericano, yo creo que llevamos trabajando en los distintos países cerca de una década en hacer construcciones más sustentables desde la perspectiva operacional, integrando aspectos de diseño integrado, enfocándonos mucho en los sistemas consumidores de energía, enfocándonos mucho en el buen confort y en el buen vivir de la habitación. El carbono operacional ha ido a la baja. Existen hoy día etiquetados de energía, existen certificaciones como LEED, como EDGE, que han estado promoviendo edificaciones sustentables, pero edificaciones con bajo consumo de energía operacional. Por otro lado, hemos tenido una inserción muy importante de la energía renovable en sitio. Hoy día cada vez es más frecuente ver proyectos tanto residenciales como corporativos con sistemas solares fotovoltaicos u otros tipos de energía renovable que me permiten reducir el consumo de energía y por ende reducir la huella de carbono. También vemos que las matrices de energía a nivel nacional se han vuelto cada vez más sustentables por la incorporación de energía renovable, principalmente solar y eólica, y en el caso de Latinoamérica, en muchos países tenemos una gran penetración de la energía, de la hidroelectricidad en la matriz de generación, ¿cierto? Somos en ese caso países aventajados respecto a otros países que no tienen fuentes de agua que permitan producir electricidad de manera sustentable. Por lo tanto, los factores de emisión en Latinoamérica son bajos, y por ende la energía operacional y el carbono operacional tiende a la baja. Y en la medida que el carbono operacional tiende a la baja, el carbono incorporado a la edificación toma cada vez más relevancia, y hoy día es un punto de atención no solo de la comunidad científica, sino que de los desarrolladores de proyectos y eventualmente de los gobiernos que se han comprometido a alcanzar metas de carbono neutralidad. Entonces, quiero llevar esto a una representación de un proyecto que nos tocó evaluar hace muy poquito para el Banco Mundial, una edificio en Chile, donde nos vamos dando cuenta que ya en un escenario actual, en un proyecto que incorpora geotermia para la calefacción, incorpora paneles solares fotovoltaicos para la reducción del consumo de energía, el carbono incorporado representa el 75% del potencial de emisiones en el ciclo de vida de este proyecto, y el carbono operacional solamente la cuarta parte. Entonces, es principalmente dar vuelta el paradigma y dar vuelta a la gráfica que nos encontrábamos con los proyectos hace 10 años atrás, donde los consumos de energía eran muy altos y el carbono el carbono incorporado tenía poco peso. Es un mensaje bien potente, pero es un poco lo que nos lleva a proponernos avanzar en reducir el carbono incorporado de las edificaciones. Aquí es donde nace un poco nuestra plataforma Rucaru, que es un proyecto que venimos desarrollando desde el año 2020. Justo nos tocó partir en la pandemia, pero por otro lado nos permitió darnos tiempo y darnos espacio para sentarnos, pensar y trabajar en producir y desarrollar una plataforma que tiene como principal objetivo acompañar a los desarrolladores de proyectos y a las empresas inmobiliarias a conocer el impacto de sus edificaciones. Nosotros principalmente lo que buscamos es que de manera a través de la plataforma o por medio de distintas instancias de acercamiento a desarrolladores de proyectos, se tome contacto con nosotros eventualmente para hacer el cálculo de emisiones de un proyecto, no necesariamente construido,
puede ser un proyecto que esté en etapa final de diseño, o un proyecto que esté comenzando su construcción, o eventualmente puede estar también ya construido y operando. Te diría que hoy día el alcance que podemos tener es completo. Generamos la medición de la huella de carbono en base a este marco metodológico que les mostré, utilizando data súper robusta en términos de información local. Es un poco el gran trabajo que se ha hecho de construir bases de datos que estén cercanas a la realidad latinoamericana. Existen otras plataformas a nivel internacional que no reflejan estas diferenciaciones y esta regionalización de las emisiones, por lo tanto ahí creemos que hay un valor agregado significativo. Y más allá de entregar el reporte de resultados al cliente, entregarle, ok, tu emisión es tanta, lo que hemos generado es la posibilidad de que esta información se almacene en la nube y podemos generar benchmark, podemos generar comparación. O sea, cada inmobiliaria que entra a Rucaru, nuestro trabajo no termina cuando hacemos el cálculo, sino que se le genera de manera perpetua una cuenta de usuario que le permite estar constantemente mirando cómo avanzan sus proyectos en términos de ir reduciendo las emisiones, y por otro lado, cómo se puede comparar con proyectos de similares características, ya sea características por tipo de edificación, por tamaño, por eventualmente valor del mercado. Entonces, este es un proceso de construcción que nos está permitiendo ir generando líneas base y por otro lado, en ese caso, mejorando la capacidad para la toma de decisiones de nuestros clientes. Hoy día lo que no se mide no se puede gestionar, y creemos que Rucaru responde en ese punto a esta primera brecha, que es el generar información asociada a la huella de carbono del sector de la construcción. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión yo creo que tiene, como ya lo mencioné, dos focos, uno de corto plazo y uno de mediano plazo. En primer lugar, queremos ser la plataforma líder en la medición de la huella de carbono de edificios en América Latina, y por otro lado, que es la visión de mediano plazo, queremos acompañar a las inmobiliarias y a los desarrolladores de proyectos a desarrollar y construir edificaciones carbono neto cero. Hoy día yo te diría que les diría que estamos todavía lejos, estamos en un punto de partida, pero estamos convencidos que con este tipo de aplicaciones podemos avanzar rápidamente a mejorar los estándares de construcción, a mejorar la intensidad de emisiones que tengan los proyectos, y por otro lado a promover eventualmente en el futuro que una inmobiliaria pueda ofrecer edificaciones carbono neto cero a sus clientes, ya sea clientes corporativos o clientes residenciales, que terminamos siendo nosotros, que obviamente aspiramos a ser un agente de cambio en la lucha contra el cambio climático, valga la redundancia, y por qué no poder comprar a un mismo precio competitivo una vivienda carbono neutral. Eso yo creo que sería una tremenda oportunidad y aspiración, me imagino que de todos los que hoy día están acá participando de esta presentación. Voy a ir un poco más rápido en esta parte, pero principalmente la plataforma trabaja haciendo una lectura simple de la información que el cliente o la inmobiliaria haya generado para su proyecto en etapa de diseño. Nosotros no requerimos una gran inversión de trabajo de parte del desarrollador del proyecto. Yo diría que esa es un poco el primer, en nuestra misión, en nuestra propuesta, que la inmobiliaria no invierta tiempo. Nosotros hacemos el trabajo por ellos y lo hacemos a un bajo costo. Entonces lo que tomamos es principalmente un par de reuniones de acercamiento, recibimos la información del proyecto y luego comenzamos a trabajar en el procesamiento de información, evaluando las distintas etapas del ciclo de la construcción, identificando las bases de datos que nos permitan realizar los cálculos y eventualmente los factores de emisión que nos permitan cerrar con los resultados finales de evaluación. Identificamos, como ya mencioné, en primera instancia los datos generales del proyecto. Acá lo que se ve de fondo son un poco algunas imágenes de la plataforma propiamente tal. Hemos generado, obviamente, en base a la construcción de este motor de cálculo, mucha economía de escala y aprendizaje en términos de la información que se ingresa a la plataforma. Obviamente nos hemos encontrado con proyectos donde los itemizados traen 4.000, 5.000 datos. Nosotros hacemos un proceso de limpieza y simplificación, y obviamente transformamos esto en la información que es más relevante para el impacto de las emisiones. Ahí nos centramos, diría que con 150 campos de información clave, nosotros podemos tener el 95% de las emisiones de carbono, y por lo tanto estamos teniendo un factor muy preciso, una data muy precisa.
evaluamos obviamente a nivel de etapa de producto, separado por las distintas componentes y partidas que tenga un proyecto. Generamos la información asociada al transporte, dependiendo dónde se ubica el proyecto, dónde están los sitios de distribución de los materiales y dónde están los sitios de disposición final de los mismos materiales, y eventualmente evaluamos la intensividad de energía durante el proceso de construcción por medio de eventualmente la lectura directa de las facturas de energía del proceso de construcción, si es que ya está hecho, y si no, lo proyectamos en base al presupuesto de obra. Luego, en el tema de carbono incorporado asociado al uso del producto, nos basamos en reglas de cálculo de carácter internacional que están consensuadas hoy día por la comunidad científica internacional, de decir, ok, ¿qué materiales son los que en el ciclo de vida se renuevan y cada qué frecuencia? Por ejemplo, la pintura. La pintura interior o exterior de una edificación, en promedio, la debería renovar cada 10 años. Por lo tanto, lo que hacemos es que vamos evaluando el material pintura dentro de la herramienta de cálculo, tiene una duración de 10 años en su vida útil, por lo tanto, esta componente de carbono incorporado durante el uso se va calculando y evaluando con el motor de cálculo de manera directa al setear los parámetros de entrada. En términos del consumo de las emisiones asociadas al consumo de energía y agua operacional, principalmente trabajamos si el proyecto está construido y operando con valores reales de consumo. Le pedimos al cliente en este caso que nos entregue las facturas asociadas a su operador de red o a la empresa distribuidora de electricidad. Si tiene contratos de energía renovable, por ejemplo, el factor de emisión baja significativamente. Si tiene incorporados paneles solares fotovoltaicos también, eso mejora el performance del edificio. Y si el proyecto está en etapa de diseño, utilizamos principalmente los supuestos en torno a la demanda proyectada de consumo de energía para prospectar el consumo operacional durante la vida útil del proyecto, aplicando obviamente los factores de emisión asociados al contexto territorial del proyecto, factores de emisión nacionales, subnacionales o locales según la base de información que exista de manera pública. Finalmente, la plataforma nos permite sistematizar estos resultados, parametrizarlos y ordenarlos por cuáles son la incidencia de las partidas más relevantes de obra y eventualmente generar este dashboard de información que permite que el proyecto se compare entre sí mismo, pero se compare también con otros proyectos de la misma inmobiliaria y eventualmente con otros proyectos en el país o en el contexto internacional. Uno puede, por medio de un sistema de filtros que tiene la plataforma, ir comparándose bajo distintos puntos de partida. Eso es a grandes rasgos lo que hemos avanzado con Rucaru, y obviamente me imagino que les interesa, para cerrar, mirar algunos ejemplos y cómo hemos estado avanzando con esto. Este fue el primer proyecto que se evaluó. Es un edificio en Chile, residencial de 25 pisos, 15.000 metros cuadrados de superficie útil, en una superficie de 2.000 metros cuadrados de terreno. Es un proyecto que está ubicado en el corazón de Santiago, como pueden ver ahí en el mapa, en un área urbana totalmente. Yo diría que a 30, 40 kilómetros aproximadamente de los sitios de distribución de materiales y eventualmente de disposición final de los residuos. Y en el momento en que se hizo la evaluación, la plataforma de Rucaru tenía los siguientes módulos activos. Hoy día tenemos un par de módulos adicionales activos, y lo que logramos con esta información y con la información que en este caso nos pasó la empresa inmobiliaria, llegamos a que este proyecto tenía un 65% de emisiones asociadas a carbono operacional y un 36% de emisiones asociadas a carbono incorporado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que este proyecto contaba con altos niveles de sustentabilidad en términos de los materiales y el carbono incorporado. No necesariamente, sí tenía algunas prácticas súper interesantes. Tenía, por ejemplo, un proceso de industrialización para algunas partidas, entonces por ejemplo, los baños, las cocinas llegaban como módulos completos, lo que claramente reduce ineficiencia en obra y mejora el carbono incorporado, pero por otro lado también es un proyecto residencial de estándar medio alto, por lo tanto el consumo proyectado de energía es alto, y eso hacía que las emisiones fueran operacionales bastante altas. Un poco como la plataforma nos muestra los resultados, los subdivide en las categorías de cálculo, los distintos módulos. Yo sé que para muchos esto de hablar de A1, B5, B6 es algo completamente nuevo. Créanme que en la medida que nos vamos involucrando en estos proyectos va a ser el lenguaje común. Así como hoy día hablamos del kilowatt hora metro cuadrado, vamos a comenzar a hablar del carbono por distintos módulos. Y eventualmente
lo que es muy interesante para los desarrolladores es darse cuenta de dónde están las emisiones de carbono incorporado tomando más relevancia. Están en la obra gruesa principalmente, pero de la obra gruesa están en los cimientos, están en los muros, están en las losas, y con esta información, en la medida que yo la puedo desagregar, me vuelvo consciente de en qué áreas podría tener más impacto en mitigación. Y eventualmente, por ejemplo, cambiar un sistema de losa, ¿por qué no probar nuevas tecnologías, probar soluciones un poco más esbeltas, en la medida que obviamente la normativa sísmica y estructural me lo permita, pero así ir jugando e iterando para alcanzar niveles de emisiones más bajos. Finalmente, y un poco con lo que me gustaría cerrar, es contarle que hoy día hemos tenido, yo creo que una muy buena recepción de este trabajo en el mercado y en el contexto latinoamericano, y ya estamos comenzando a construir una base de datos que partió muy humilde con proyectos solo en Chile, a tener una cobertura territorial desde México hasta la Patagonia, con varios proyectos que aquí se ven solo algunos, y obviamente por temas de confidencialidad con nuestros clientes tampoco podemos colocar los nombres y mayores detalles, pero en la medida que vamos firmando acuerdos de confidencialidad, vamos también haciendo y liberando esta información y haciéndola más pública. Vemos que hemos evaluado proyectos en México, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, de momento. Estamos a punto de comenzar la evaluación en algunos proyectos en Brasil, y obviamente el aprendizaje es tremendo. Esto es lo que nos gustaría que se comparta, se difunda, y que no haya hoy día limitaciones para compartir esta información de manera pública y eventualmente hacer benchmark. Como podemos ver en esta lámina de cierre, nos damos cuenta también que hay mucha varianza en las emisiones, pero obviamente aquí falta todavía aplicar filtros de ordenar por tipología de edificio, por superficie, por eventualmente precio de venta, como ya comenté, para poder decir cuáles edificios son comparables y cuáles no. Vemos, por ejemplo, un proyecto que incluso nos dio con emisiones negativas, porque era un proyecto principalmente basado en material local, en madera, y que estaba hecho de una manera, obviamente un proyecto pequeñito, pero que en su ciclo de vida está proyectando una captura de carbono en vez de una generación de emisiones. Entonces es súper interesante ver que ya está pasando esto en la región, que existen proyectos que tienen este potencial, y por otro lado que hay proyectos como el que está en la Patagonia, que es el último, que por ejemplo tiene emisiones bajas en términos de los materiales, pero tiene muchas emisiones en tema de transporte. ¿Por qué? Porque obviamente mover materiales de construcción desde los puntos de distribución hacia esta zona tan austral tiene un impacto, y ese impacto hoy día la plataforma permite medirlo, y esto es información sumamente importante para tomadores de decisión tanto públicos como privados. En este caso puntual en Punta Arenas era un edificio público del gobierno de Chile. Entonces eso, ¿qué beneficios veo y vemos desde nuestro equipo para la utilización de Rucaru? En primer lugar, que es un motor de cálculo que se basa en una metodología robusta y que está elaborado de manera independiente, que es capaz de generar información para definir una línea base de una inmobiliaria o de un gobierno, permite identificar rápidamente oportunidades de mitigación y acompañar el establecimiento de estrategias para en este caso, proyectos futuros de alguna empresa. Eventualmente apoya y aporta en la reputación de una empresa que está comprometida con alcanzar compromisos de carbono neutralidad, y finalmente algo que estamos hoy día comenzando a explorar y que también tenemos las capacidades internas en el equipo, nos permite aproximarnos a un mercado eventualmente de compensación y venta de bonos de carbono. O sea, en la medida que, por ejemplo, en zonas como, no sé, en zonas del sur de Chile, en zonas de Colombia, Ecuador, Perú, donde existe por lo general proyectos que están acompañados de bosque o de área verde significativa, yo podría generar la relación entre las emisiones del proyecto versus lo que captura el área verde o el uso de suelo sustentable, y eventualmente podría proyectar proyectos que se compensen y que se vendan como proyectos carbono neutral. Creemos que ese es el próximo paso y hacia donde el mercado debería transitar o comenzar a transitar para efectivamente generar y proyectar edificaciones carbono neto cero. Eso.
Muchas gracias por su atención. Les dejo mi contacto, por favor, guárdenlo en caso de que tengan cualquier consulta o información, o eventualmente si nos encontramos acá hoy día con participantes del sector inmobiliario que quieran comenzar a medir con nosotros. Estamos en proceso de puesta en marcha de esta plataforma, yo diría, a pesar de que ya llevamos más de un año trabajando, sigue siendo algo nuevo con mucho margen de desarrollo, por lo tanto, estamos dispuestos y con muchas ganas de trabajar de manera colaborativa y eventualmente generar aprendizajes conjuntos, aprendizajes para nuestra plataforma, pero también aprendizajes para los tomadores de decisión de proyecto. Así que Melissa, yo ahora creo que dejo de compartir mi pantalla y, y ojalá nos podamos ver las caras y conversar un rato todavía para cerrar esta exposición. Muchas gracias. Vale, Mauricio, muchísimas gracias. Bueno, pues yo los invito a todos, pues que si tienen preguntas, si quieren dejarlas en el chat o también, pues si quieren abrir sus micrófonos y hacerlas, pues también, pues muy bienvenida la invitación a hacerlo. No sé, Se ve una mano arriba de Luis Ospina. listo, Luis. Sí, buenos días. Vi que había un proyecto pues que tiene la capacidad de capturar carbono. ¿Con qué mecanismo se hizo? ¿Cuál fue la tecnología para ese resultado? Gracias, Luis, por la pregunta. Es un proyecto que está situado en el Ecuador. Está construido principalmente en base a madera nativa, gestionada localmente, y no tiene prácticamente elementos con un alto nivel de carbono incorporado en sus materiales. No tiene ningún kilo de cemento, por ejemplo. Es solo madera el proyecto, y la capacidad de captación de emisiones que tuvo esa madera durante su periodo de cosecha y crecimiento es mayor que el impacto que tenían ciertos elementos de terminación, como por ejemplo los clavos, con lo que se hizo las uniones, pero es un proyecto muy bonito, muy sustentable, que yo te diría que es el único que nos ha tocado ver con este nivel de sustentabilidad. Es un proyecto de escuelas rurales que son solo 300 metros cuadrados distribuidos en tres unidades de construcción, arquitectura vernácula, muy conectada con el entorno, y nada, fue muy inspirador encontrarse con este proyecto en los análisis. Gracias, Mauricio. Vale, muchas gracias, Luis. Yo tenía una pregunta y era con respecto a digamos, como a ese monitoreo que se hace en la operación de la edificación, y es cómo se generan como esos acuerdos con las empresas, cada cuánto se deben entregar los consumos, cuál es el plazo, digamos, en el que se hace ese monitoreo, como para entender un poco eso en las edificaciones existentes, porque entiendo que lo otro pues se hace en los momentos puntuales de construcción, o entonces pues sí quería saber, y de diseño, entonces quería saber eso. Sí, en la medida que existe data registrada del proyecto, uno puede ir construyendo la realidad como anterior y proyectando el consumo de energía. Obviamente el consumo de energía de una edificación es variable durante el año, está sujeta a condiciones climáticas, eventualmente condiciones de operación de los mismos usuarios, por lo tanto uno aquí en este caso para proyectar las emisiones operacionales trabaja con datos promedio. Si yo tengo, por ejemplo, el consumo histórico de la edificación durante 10 años, posiblemente lo que hacemos nosotros es tomar un promedio, yo diría sacando las puntas, sacando los años como fuera de rango, y eso es lo que se proyecta luego por lo que queda hacia el futuro, que son, por lo general, se trabaja a 60 años. Entonces tú, cuando haces un cálculo de emisiones, dices, ok, el edificio va a operar durante una vida útil proyectada de 60 años. Y yo comparo el consumo y las emisiones operacionales durante estos 60 años versus las emisiones de carbono incorporado que se producen muy fuerte al inicio de la construcción, pero que también hay algunas más pequeñitas durante la misma operación. No sé si respondí, Melissa, completamente tu pregunta, pero si no, nos podemos quedar después haciendo un intercambio por correo.
No, sí, sí, respondiste, muchas gracias. Y bueno, no sé si hayan otras preguntas para Mauricio. O no sé si alguien también de los asistentes ha estado vinculado a estos temas y trabajando en cálculo de emisiones que quiera compartir su experiencia, ver si le hacen sentido estos números. Feliz de escuchar. Acá hay una pregunta en el chat de Jimena. Ella nos pregunta si es posible aumentar el ciclo de vida de las edificaciones cuando minimizamos la cantidad de carbono incorporada u operacional. Sí, acá un poco ha sido la comunidad científica quienes han definido los marcos de metodología y reglas de cálculos para los análisis de ciclo de vida de edificios. Las normas de referencia, que son las que son hoy día adoptadas adoptadas por, no sé, el World Green Building Council, por eventualmente los distintos actores que estamos involucrados en el cálculo de emisiones, se estiman estos 60 años como línea base. Uno pensaría que en la medida que quiero ser más sustentable, yo debería proyectar construcciones que trasciendan esta data. Existen muchos proyectos en Latinoamérica que tienen más de 100 años de vida, 200, 300 años. Existe obviamente arquitectura patrimonial y proyectos patrimoniales, pero es como el marco de referencia, también es lo que me permite hacer comparable los análisis. Entonces, para responder tu pregunta, Jimena, sí, yo puedo extender el ciclo de vida en un cálculo, pero por lo general estos 60 años es como la regla del recetario que nos permite hacer comparaciones entre distintos proyectos. Por lo general, ciertos estándares hablan de 60, 80 o 100 años, y uno se mueve como en ese rango. Entonces, es más que nada para efectos numéricos. Obviamente queremos que las edificaciones duren mucho más. Es un poco, yo creo que el desafío que tenemos todos los que trabajamos en sustentabilidad, pero este número es principalmente un poco el punto de referencia para hacer metodologías que nos permitan comparar emisiones entre proyectos. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Jimena, por la pregunta. Hay otra pregunta, y es si esta plataforma se relaciona de alguna manera con los sistemas de registro de emisiones nacionales, y si se podría llegar a hacer como esa conexión. Muy buena pregunta. Yo diría que de momento Rucaru funciona como una plataforma privada, ¿cierto? Nosotros la hemos desarrollado como EP y termina siendo la venta de un servicio. Obviamente aquí no podemos ocultar que atrás hay una oportunidad de negocio. Nosotros obviamente promovemos la sustentabilidad y nos consideramos apasionados por esto, pero atrás hay un negocio y la sustentabilidad no tiene por qué no dejar de serlo, pero sí creemos que la información que vamos generando en la plataforma podría ser compartida con los sistemas nacionales de medición y reporte. Hoy día existe deficiencia en la capacidad de levantar inventarios con la energía de la construcción. Principalmente en los inventarios nacionales se habla del sector transporte, se habla del sector energía e industria, y nos damos cuenta que la construcción tiene un peso en las tres. Entonces, hacer como ese flujo a dónde van las emisiones es algo que falta, y esta plataforma nos podría permitir ayudar y aportar. Ahí estamos obviamente siempre abiertos a trabajar con los distintos ministerios de ambiente de cada país con los que tenemos cercanía y vinculación, y en la medida que nuestra plataforma va generando datos, creemos que se hace más interesante. Una visión que tenemos para Rucaru es generar, no veo que esté Bárbara conectada, que es una muy buena amiga que trabaja en el Ministerio de Energía en Chile, es generar un plugin gratuito que se llame Rucaru Gobierno, o Rucaru para tomadores de decisión, que tome los datos promedio por cada país de emisiones y eventualmente permita proyectar a los gobiernos estrategias de mitigación en base a data real de proyectos que hayamos calculado. Entonces creemos que este va a ser un desafío de mediano plazo. Ojalá se sumen muchos proyectos durante este año, y que durante todavía el 2022 o primer semestre del 2023 podamos desarrollar este módulo, que sería
utilizado para cualquier persona, no solo para gobierno, sino que creo que sería muy útil para fines de formación y fines académicos. Qué bien, muchas gracias. Acá hay otra pregunta en el chat que dice, desde su experiencia, ¿qué tipología de proyectos son los que están más cerca de lograr el objetivo de carbono neutralidad? ¿Cómo se está moviendo el mercado con los objetivos de cambio climático de Latinoamérica? Ya, muy difícil la pregunta, así que, pero es complicado hoy día hablar de que haya muchos proyectos que estén alcanzando estándares de carbono neutralidad, de emisiones neta cero o incluso energía neta cero. En la medida que los proyectos incorporan muy buenos estándares de diseño, un trabajo profundo en la identificación y selección de materiales de construcción de baja emisión. Hoy día, por lo general, uno no, como desarrollador no se pregunta mucho qué concreto voy a usar o qué tipo de refuerzo estructural voy a usar para mi edificio. Trato de tomar el que está disponible en el mercado y yo diría que, y espero no ofender a nadie, el de menor costo. El de menor costo a un cierto estándar de calidad que me permita, obviamente, ser responsable con lo que estoy vendiendo, pero también me permita ser competitivo. Y me imagino que todos queremos que las construcciones no sigan subiendo de precio. Existen corrientes ya y tendencias sobre, por ejemplo, hormigón que sea carbon capture, que permita capturar carbono durante su ciclo de vida. Obviamente esto tiene un costo muy alto, pero podría ser un tema de trabajo en los próximos años. Y proyectos que alcancen la carbono neutralidad sin duda van a tener que incorporar este tipo de prácticas, van a tener que incorporar energías renovables en sitio, principalmente paneles solares, eventualmente generación distribuida y aportar con energía a la red. Van a tener que eventualmente firmar contratos de energía renovable. Hoy día está pasando en Perú, en Colombia, está empezando a pasar en Chile también, que se pueden generar contratos de energía renovable y que yo me asegure que mi suministro, al menos en el papel, sea en base a energía renovable. Y por otro lado, tenemos que educar al usuario final. Yo diría que yo no saco nada con diseñar y construir una edificación verde si luego me encuentro con un usuario final, sea un comprador, sea un inquilino, sea un trabajador de mi edificio, que no tenga la conciencia para eventualmente operarlo de buena manera. Entonces, esa combinación es la que nos lleva a identificar los proyectos líderes hoy día en materia de sustentabilidad. Estamos viendo que esto está pasando en educaciones de carácter educativo, en proyectos también de corporativos, de empresas que son líderes en materia de sustentabilidad y que están obviamente poniéndose desafíos corporativos de alcanzar compromisos de carbono neutralidad. Entonces, esa combinación es la que nos va a llevar a tener proyectos de eventualmente carbono neto cero. Listo, muchas gracias, Mauricio. Felipe, y gracias, Daniela, por la pregunta. Felipe, si quieres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Brevemente era una pregunta para elaborar un benchmark, pues uno debe asegurar que se tenga un alcance similar entre las diferentes análisis de ciclo de vida que uno hace en las diferentes edificaciones. Entonces mi pregunta era si definieron un mínimo alcance en términos metodológicos, o sea, pues de etapas o de módulos, o si también definieron un mínimo en términos físicos, es decir, de capas de la edificación. Gracias, Felipe, por tu pregunta. Me parece súper interesante. Efectivamente, Rucaru toma aspectos, como ya dije, de metodología en base a los parámetros internacionales que define la comunidad científica para los análisis de ciclo de vida llevados a la construcción, y hemos definido nosotros cierto estándar que haga que las edificaciones sean comparables. Por ejemplo, en las tasas de renovación que utilizamos para los materiales, eventualmente en qué porcentaje de materiales mínimo en cuanto a cuantía es el que consideramos para la entrada de datos a la plataforma. Nosotros cada proyecto que evaluamos tenemos que considerar que al menos el 95%
del valor del presupuesto del proyecto esté dentro del cálculo de los materiales de construcción considerados. Así vamos generando que los datos sean comparables. Lo mismo la definición de módulos. Yo tengo que también reconocer que no ha sido fácil y es un tremendo trabajo que existe detrás de la herramienta para poder generar las reglas de cálculo. Pero justamente esta generación de reglas de cálculo tiene que tener estos parámetros, y en la medida que vamos generando nuevos módulos, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es actualizar la información de las edificaciones que fueron calculadas en etapas anteriores. Entonces ese es un poco nuestro compromiso, que cada vez que hayan proyectos que se puedan comparar en la plataforma van a estar basados en un contexto metodológico similar. Obviamente la tipología, el tamaño, eventualmente el nivel de terminaciones que tenga el proyecto va a ser las diferencias propias, pero va a estar al menos basado en una metodología con reglas de cálculo comparables. Vale, perfecto. Y muchas gracias, Felipe, por tu pregunta. Bueno, no sé si alguien más tenga otra pregunta. Yo quisiera preguntar algo que no me quedó tan claro, y es si en la plataforma también se presentan como algunas estrategias, digamos, para disminuir el carbono en las edificaciones. Si hay algunas estrategias que la misma plataforma, digamos, ya tiene predeterminadas, o si hace parte como de un acompañamiento que se hace, pues, no sé, desde el equipo técnico. Sí, de momento no, Melissa. De momento la plataforma principalmente nos permite evaluar y generar un poco la fotografía de cómo está este edificio, y obviamente lo que nosotros buscamos luego es generar post resultados un trabajo de eventualmente complementario para buscar estrategias de mitigación. Obviamente hacer este cálculo sin tener como visión reducir mis emisiones para mi nuevo desarrollo inmobiliario no tiene mucho sentido, más allá de simplemente a lo mejor cumplir con un marco regulatorio, eventualmente con una comunicación temprana a nuestros inversionistas o a nuestros clientes. Entonces el acompañamiento de momento lo hacemos fuera de Rucaru, pero sí está obviamente la meta y la aspiración de que la misma plataforma nos permita generar lineamientos, generar análisis comparativos y submódulos de estrategias de mitigación. No está incorporado, es un desafío de mediano plazo, sí, pero todavía yo creo que nos falta mucho en generar aprendizaje y líneas básicas con nuestros primeros proyectos, nuestros primeros clientes, para quizás pensar de aquí al 2025 ya tener de manera directa en la plataforma esta capacidad de autoevaluarse y autogestionar las emisiones de los proyectos. De momento no. Vale, perfecto. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas del público, creo que podemos pues ya terminar la sesión. Les agradezco a todos y a ti, Mauricio, pues por tu tiempo y por compartirnos hoy pues esta presentación. Pues igual quedarán como estas memorias en nuestro canal de YouTube. Y pues también Mauricio, pues ahí les dejo su contacto para que lo contacten, pues si están interesados en la plataforma y si quieren también ampliar más pues sobre este servicio. Gracias, Melissa, por la invitación. Obviamente, una vez más, como siempre, muy contento de colaborar con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Y no sé si me estoy saliendo del protocolo, pero si todavía están ahí la gente, sería súper bonito prender las cámaras un segundo y que quizás hagamos una foto, porque lo importante acá, más allá de las plataformas y los medios digitales, somos nosotros las personas, ¿cierto? Somos los que habitamos los edificios, y eventualmente esto no funciona si no estamos nosotros atrás, ya sea como consumidor, como académico, como desarrollador de proyectos. Así que si todos tienen un segundo y prendemos nuestras cámaras y podemos hacer una bonita foto para eventualmente
trabajar de cara al futuro. Yo voy a tratar de hacer un print de pantalla, ojalá me funcione. Si quieren también, Melissa, alguien puede, o alguien de mis colegas, que veo que hay un par conectados, podemos también tratar, ¿cierto? Sí, Y acá dale, también. yo te ayudo. Ya, ¿quién más se suma con su cámara? Ya tenemos ahí a más de la mitad. Listo. Ya, buenísimo. Hagámoslo entonces. Una coordenada. Muchas gracias. Ya, voy a... ahora. Perfecto. Súper. Muchas gracias. Sí, gracias a todos. Gracias, que estén muy bien. Gracias, Mauricio. Ya, gracias, mucho gusto, que estén muy bien y feliz de que Gracias, me Mauricio. contacten para cualquier cosa que requieran. Vale, gracias.